Vamos a dejar esto y lo estaremos abordando más tarde. Ya están los maxi abogados David Peña y Federico Anaya, a quienes les doy la más cordial bienvenida. David, Federico, buenos días. Buenos días, compañeros. Gracias, Ernesto. Buenos días, Federico. Pues buenos días, pues mis queridos compañeros, pues vaya noticias que hemos estado teniendo en el país y fuera del país. Y una de estas, y que a mí me gustó también mucho que lo propusieran, pues era este asunto de Ecuador y este asunto de la audiencia de la Corte Internacional de Justicia, esta denuncia, esta demanda que lleva a cabo Sudáfrica contra el gobierno de Israel. Me gustaría, y a propósito de que estamos abordando ahorita el tema de Ecuador, mi querido David Peña, ¿cuál es tu valoración de esto que está sucediendo en Ecuador? Mira, un poco proponía el tema justo ayer en el chat que tenemos, porque me parece que son estos dos temas, justo el de Ecuador y el de la Corte Internacional de Justicia, son temas que han abordado, creo que se han abordado desde una perspectiva política, me parece que es muy importante, una perspectiva desde el análisis que motiva, digamos, las decisiones en el caso de Ecuador, en el caso del presidente Noboa, y que motiva también la presentación de la queja en la Corte Internacional de Justicia por parte de Sudáfrica en contra de Israel. Se ha hecho el análisis desde la parte política, pero no he visto muchos análisis desde la parte jurídica y por eso proponía yo el tema, porque justo hay una parte desde lo jurídico que me parece muy interesante, no por nuestra deformación de abogados, pero que me parece muy interesante el poder analizar y el poder compartir. Y justo sobre el tema particular en el caso de la declaración, bueno, del decreto que hace el presidente Noboa en Ecuador, ahí creo que hay varios elementos, si me permiten hacer una breve introducción, para poder ir analizando cuáles son los elementos digamos, los elementos centrales de este decreto, los elementos principales del decreto. Nos referimos al decreto 111 que publica o que emite el presidente Daniel Noboa. En este decreto 111 hace invocación, invoca lo que se conoce en términos internacionales como derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario, brevemente, para hacer el recuento, se conoce también como, o en términos generales, como el derecho de la guerra o el derecho de guerra, porque sustancialmente está conformado este derecho internacional humanitario por una serie de convenios. Algunos de estos convenios están desde finales del siglo XIX, 1899, 1888. Algunos son de principios de siglo, 1903, 1907. Van conformando entre estos primeros tratados, entre estos primeros convenios, lo que se constituía como el derecho para regular la guerra, más que el derecho a invocar la guerra en contra de otro país, el derecho para regular las normas de la guerra. Esto se va construyendo, insisto, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hasta llegar a 1949, justo después de la conformación y la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Uno de los elementos principales que recordemos que las Naciones Unidas se conforman como tal, como organización internacional después de la Segunda Guerra Mundial, justo como una medida para responder o para responder a lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, al genocidio, al holocausto provocado por el nazismo, y van conformando esta serie de otros instrumentos internacionales. Entre ellos, nada más como mención, porque se utiliza para el segundo tema, en 1946 aprueban la Convención contra el Genocidio. Entre muchas de las disposiciones y convenciones que estuvieron aprobando, cuando se crea las Naciones Unidas, crea la Convención contra el Genocidio, que es la que está justo invocando Sudáfrica ahora en la Corte Internacional de Justicia. Nada más cierro este paréntesis. En el 49 se establece la actualización, digamos, de los convenios de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y se conoce como los convenios de Ginebra. Los primeros convenios de finales del siglo XIX eran conocidos como los tratados de La Haya, o los convenios de La Haya, y en el 49 se estatuyen los convenios de Ginebra. Estos convenios de Ginebra
actualizan, digamos, un poco, dadas las condiciones de la Segunda Guerra Mundial, el uso de minas antipersonales, el uso de bombarderos, van actualizando el uso de estas armas, en dónde sí se pueden usar, cuándo no se pueden usar, que no se pueden usar contra la población civil, solo contra objetivos militares, van normando, insisto, esta regulación de las reglas de la guerra. Y es hasta el 76 y 77 cuando se hacen unos protocolos adicionales a los convenios de Ginebra, a su vez que actualizaron los de finales del siglo XIX, en el 49 se establecen los convenios de Ginebra y en el 76-77 se hacen estos protocolos adicionales, incorporando en todos ellos nuevas definiciones o definiciones más actualizadas. Perdón por el larguísimo historial, pero justo lo que va normando, en el 49 se reconoce que no solo hay conflictos internacionales, que también hay conflictos que no tienen este carácter internacional y que se constituyen como conflictos armados. Ahí se reconocen, entre otras, los conflictos armados no internacionales, que se reconoce como CANI, o otra que a mí me gusta mucho haber estudiado también en algún momento, eran las OSBI, que se llaman otras situaciones de violencia interna. Estas otras modalidades, las otras situaciones de violencia interna y el conflicto armado no internacional, se regulan por todo este conjunto de normatividad del derecho internacional humanitario. ¿Esto qué implica? Que cuando tú invocas la guerra o estás en un derecho de guerra, digamos, de un país contra otro país, o declaras un conflicto armado interno, un conflicto armado no internacional, o sea, un conflicto armado interno, te sujetas a las reglas del derecho internacional humanitario como país, porque es el país el que declara esta situación. Entonces, te sujetas a las reglas del derecho internacional humanitario. Estas reglas, insisto, son también conocidas como el derecho de la guerra. Cuando en el decreto 111 el presidente Noboa, y con eso termino esta introducción, cuando en el decreto 111 el presidente Noboa invoca el derecho internacional humanitario y con base en el derecho internacional humanitario declara, amplía, digamos, las facultades del estado de excepción que ya había dictado, y ahorita mencionamos a qué consiste el estado de excepción, lo que hace es darles un reconocimiento a estos grupos armados, a los grupos de la delincuencia organizada que él califica como terroristas, es darles un estatus de fuerza reconocida a nivel internacional, de grupo a nivel internacional, regulado por el derecho internacional humanitario, protegido por el derecho internacional humanitario, y de ser grupos criminales o grupos delincuenciales, les da un estatus de una, se le llama fuerza beligerante, es decir, de una entidad estructurada, de un grupo organizado que está atentando contra el Estado y que se sujeta a las reglas del derecho internacional humanitario. Desde mi particular punto de vista, y lo he revisado, comentado con varias compañeras y compañeros, y algunos analistas también han señalado que esta declaratoria de Noboa es darles demasiado reconocimiento, demasiada fuerza a los grupos de la delincuencia organizada y que podía haberlos enfrentado o debía de haberlos enfrentado con las herramientas que tiene el derecho interno en Ecuador, con las herramientas ordinarias, incluso utilizando estos estados de excepción, estos estados de emergencia, pero que el darles este reconocimiento de fuerza beligerante y reconocerlo como una fuerza que enfrenta al Estado y que se rige por el derecho internacional humanitario, fue un error porque pues las consecuencias que podrá tener es que un grupo como los choneros, por ejemplo, un cártel, podrá invocar el derecho internacional humanitario al momento de ser detenido, al momento de ser procesado, incluso podrá beneficiarse de alguna amnistía una vez que termine la declaratoria, una vez que termine el conflicto, y lo mete en una complejidad mucho más legal, mucho más, digamos, rebuscada que lo que pudiera hoy tener ya las herramientas del propio Estado ecuatoriano para hacer uso de las Perdona Fuerzas Armadas para combatir a estos grupos. Perdona ahí que te interrumpa, David, nada más sobre esto que estás señalando. Aunque un señalamiento, un término que se haya usado es catalogado como grupo terrorista. La catalogación de grupo terrorista tiene dos niveles. En lo penal, en el Código Penal de Ecuador, como todos los códigos lo tienen, o la mayoría de los códigos de todos los países, y
también la Convención Específica contra el Terrorismo. Entonces, al invocarlo como grupo terrorista, le das un carácter o un reconocimiento como grupo terrorista y puede sujetarse o debe sujetarse también a estas convenciones internacionales. Recordemos nada más, en el caso de Abu Ghraib y en el caso de Guantánamo, los presos de Al Qaeda que fueron detenidos por Estados Unidos son tratados como presos de guerra, digamos, invocando el derecho internacional humanitario, son tratados como grupos terroristas y por eso se abrieron procedimientos para la investigación por los tratos crueles, degradantes, inhumanos y la tortura que sufrieron estos militantes, digamos, de Al-Qaeda, porque justo está prohibido también por el derecho internacional humanitario el ejercicio de esas prácticas, aunque sean presos, digamos, de guerra, ¿no? O que sean detenidos en un conflicto armado. Ya, gracias, David. Federico Anaya, Maxi Abogado, tiene usted la palabra. Ok, a ver, darle la palabra a los abogados sin muchas líneas concretas puede llegar a ser muy peligroso. Pero yo quisiera. No después de lo que expuso David, mi querido Maxi Abogado. Ok, yo voy a procurar nada más agarrar dos. Después de estos años de estar ya en las mesas, uno ya sabe a quién le está preguntando qué, mi querido, así que no se preocupe. A ver, quisiera tomar dos elementos de lo que dijo David. David opina que es un error de Noboa hacer la declaración porque introduce el derecho de guerra internacional y lo vuelve aplicable. Pero inmediatamente antes de que empezáramos aquí la mesa, tú estabas comentando que el Comando Sur de Estados Unidos decidió movilizarse hacia las costas de Ecuador. Esa es la ventaja del error de Noboa. Porque Noboa, en el momento en que dice esto es un conflicto de acuerdo con las reglas del derecho internacional, lo que permite es que otros estados intervengan. Y el estado que obviamente le interesa a Noboa que intervenga es Estados Unidos. Estados Unidos, y fíjate, ahorita que lo voy pensando, no me di cuenta que eso tendríamos que haberlo analizado como parte de nuestra tarea para hoy, pero en vista de que no lo hice, les pregunto a ustedes y le pregunto a la audiencia. Ecuador era uno de los países sudamericanos que tenía bases norteamericanas, de hecho si mal no me acuerdo, en una isla o en la costa de Ecuador, y uno de los elementos del correísmo fue tratar de detener la presencia estadounidense ahí. Y nunca terminó de arreglarse eso. No me acuerdo en qué terminó. Se cerró la base de Noboa o algo así se llama. Manga o algo por el en 2009 se cerró la base que tenía una base militar, el ejército estadounidense, se cerró, estaba sobre la costa y se cerró. Exacto. En 2009. Ok, es que ese es el punto. En el momento en que Noboa hace esta declaratoria a nivel de derecho internacional, lo que le permite es a Estados Unidos decir, pues yo ayudo a mi aliado. Y en ese momento lo que haces es renovar la necesidad de la base, que es una de las cosas que el correísmo había resuelto. Ahora, ese punto tiene que ver con el otro tema, el tema de Israel y Sudáfrica. Y ahí yo quisiera decir una cosa. Una de las deformaciones de los abogados es que los abogados creemos que el derecho sirve para algo. Y en realidad no es cierto. El derecho no sirve para nada. Normalmente es papel mojado. Ayer en Guatemala lo vimos. Con interpretaciones jurídicas, la derecha guatemalteca, en el primer momento de la sesión solemne del Congreso, decidió que Semilla no podía ser bancada y por lo tanto les dio en la torre. Inmediatamente después, una vez que Semilla logró juntar 90 de los 155 votos para ganar la mesa directiva, en ese momento, el primer acto que llevaron a cabo fue modificar el primer decreto. Es decir, lo que acababan los otros de aprobar, ellos lo volvieron a modificar. Lo cual significa que en realidad el derecho no vale, lo que vale es la política. Es decir, cuántos votos había. Y otra vez,
Mi opinión sobre lo de Ecuador es que lo que le interesa a Noboa es invitar a los Estados Unidos en el asunto. Un detalle, a la hora de la hora, si a una banda o a un pequeño grupo criminal en Ecuador los procesan como terroristas y luego les violan derechos humanos, piensen ustedes, comparen la dificultad que tuvo la comunidad internacional para llevar a proceso internacional los casos de Guantánamo. De hecho, los casos de Guantánamo ocurrieron en la primera década de este siglo. Estamos entrando en la tercera década y todavía no terminan los asuntos. Entonces, la comunidad internacional tiene un problema, y esa es la última cosa que yo quería decir. El derecho internacional, San Juan Kelsen, el gran teórico del derecho del siglo XX, siempre tuvo dudas respecto del derecho internacional, en el sentido de que capaz de que el derecho internacional ni siquiera es derecho, porque para que exista el derecho tú necesitas tener fuerza de coerción. Tienes que ser capaz de imponer la decisión jurídica, aunque la persona a la que se la vas a imponer no quiera aceptarlo. Y el problema es que en materia internacional solamente pueden usar la fuerza pues los que tienen fuerza física. Y eso es lo que nos regresa al desastre humanitario de Palestina. Quienes tienen la fuerza militar, física, para llevar a cabo un genocidio son los israelíes. Los que les permiten hacer eso porque les siguen mandando apoyo en términos de municiones, armamento y aparte del apoyo internacional es los Estados Unidos. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha pasado decenas de resoluciones en contra de Israel, donde siempre, de manera sistemática, vota Estados Unidos e Israel juntos en contra, a veces de 100, a veces de 150 gobiernos del mundo que están condenando a Israel, pero esos dos votan en contra. Y obviamente no se puede llevar a efecto nada, porque en el momento en que se trata de hacer algo en el Consejo de Seguridad, que es el que tiene el mando militar de la ONU, en ese momento Estados Unidos en automático veta, porque hay 5 países que pueden vetar las resoluciones del Consejo de Seguridad. Estados Unidos, Rusia, China, China grande, la roja, Inglaterra y Francia. Llevamos 20 años discutiendo que hay que cambiar esa regla. Brasil ha sido el que ha dicho tenemos que cambiarla y los vetos tendríamos o que quitarlos o darle veto a otros. O decir en qué cosas no se puede aplicar el veto, como por ejemplo para evitar el genocidio. Y de todas maneras, ¿vale la pena luchar por el derecho? Eso es una pregunta vieja del siglo XIX. Sí, sí vale la pena. O sea, el derecho, ya dije, es papel mojado. Lo que importa es la fuerza militar con la que puedas mantener lo que estás diciendo jurídicamente, pero vale la pena hacerlo. Y la demostración de que vale la pena es, otra vez, Guatemala, lo que pasó. La gente rodeó el lugar, adentro estaban haciendo interpretaciones jurídicas a lo loco, la derecha trató de detener el proceso, no solamente ayer, sino durante muchos meses antes, pero al final de cuentas la gente estaba ahí. Ojo, eso también es un elemento de fuerza. Gandhi, luego siempre se le olvida a la gente, no era un brahmin, o sea, no era un miembro de la casta sacerdotal de la India, era un kshatriya, es decir, un miembro de la casta guerrera. Y es, en el fondo, un militar, como Sun Tzu. Tú mueves 500,000 de personas de manera pacífica, desarmadas, rodeas al regimiento de caballería que tiene ametralladoras, y efectivamente, el regimiento probablemente logre matar mucha gente de tu 500,000, pero eventualmente van a ser destrozados porque hay mucha más gente movilizada. Entonces, es un movimiento militar. La no violencia es una táctica militar que aparte supera la lógica de la guerra. Ahora, lo que acabo de decir es lo que tendríamos que meterle como debate a lo que está ocurriendo en ese momento en Holanda. Sudáfrica, que nació como nación moderna de la lucha contra el apartheid, lo que está diciendo, lo que estamos viendo en Palestina en ese momento es genocidio y es apartheid, y aparte es un proceso que lleva 76 años. Por lo tanto, la comunidad internacional tiene que condenar. Y ahí va a haber un problemón porque Estados Unidos
si mal no me acuerdo, otra vez, compleméntame, David, cuando Nicaragua llevó, me parece fue precisamente a la Haga, a la Haya, llevó a Estados Unidos porque Estados Unidos había minado las aguas territoriales de Nicaragua en la época sandinista. Entonces, Nicaragua demandó, y en el momento en que la Corte Internacional dijo que eso era una violación al derecho internacional y condenó a Estados Unidos se salió del tratado. Es decir, reconoció la Corte. ¿Por qué? Porque podía hacerlo, porque tiene los portaaviones, porque tiene los cañones y porque tiene las bombas atómicas. Pero de todas maneras quedó tremendamente desprestigiado. Entonces, lo que está haciendo en este momento Sudáfrica y todos los países que han apoyado la demanda en La Haya es, en el fondo, lo mismo que hizo el pueblo de Guatemala rodeando el Congreso para obligar a la derecha a reconocer el triunfo de la izquierda. Es decir, sí vale la pena luchar por el derecho, pero termino. Cuando oigan a un abogado como su servidor o como David decir que el derecho es esto y es maravilloso, desconfíen. En realidad lo que necesita es organización popular detrás para que realmente sea efectivo. Si me permites, mi querido Ernesto, o sea, coincido con esta parte final que dice Federico. Claro que el derecho tiene que estar dotado de herramientas, o sea, el derecho en sí mismo es un papel mojado, dice Federico, son textos, ¿no? Que no tienen, si no tiene una fuerza coercitiva, ya sea política, una fuerza coercitiva social, una fuerza coercitiva moral o ética, o una fuerza coercitiva militar. Ahí sí coincido y amplío nada más la parte de esto que decía Federico, que si no hay fuerza física o fuerza militar no funciona, no necesariamente. En muchos de los casos, y por ejemplo, las resoluciones, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tienen un mecanismo coercitivo de fuerza armada ni de fuerza militar, y en la mayoría de los casos, aunque son procesos muy complicados, muy largos, se cumplen. Es decir, la fuerza coercitiva de esas sentencias de la Corte Interamericana tienen un carácter mucho más moral, ético, de presión política, diplomática a nivel de América Latina, y no necesariamente una fuerza coercitiva física, digamos, una fuerza coercitiva armada. Pero regresando un poco al tema de Ecuador, yo decía la caracterización de los grupos, porque me parece a mí importante, y yo sí sigo sosteniendo que fue un error del presidente Noboa, justo porque hoy tenemos en México grupos armados, grupos organizados, grupos de delincuencia organizada o delincuencia desorganizada, o como quieran llamarles, grupos criminales, lo que quieran. Estos grupos tienen características. Esas características pueden ser organizados, con estructura jerárquica o no, con cierta presencia en algunas zonas del país, es decir, tiene ciertas características, usan la violencia, amedrentan, terrorismo, drogas. Digamos, todos estos factores pueden ser factores comunes. Pero cuando tú invocas el derecho internacional humanitario, estás reconociendo no solo la existencia de estos grupos, sino la fuerza que tienen los grupos, y estás reconociendo implícitamente, y ahí van unas de las características que tiene este reconocimiento de acuerdo a los protocolos adicionales del Convenio de Ginebra, las características que le reconoces al grupo. Y quería leer un párrafo del protocolo, perdón por todo el larguísimo nombre, pero así se llaman los tratados, es el Protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, conocido también como Protocolo Segundo, adoptado el 8 de junio de 1977. Y dice, el artículo primero, el ámbito de aplicación material del presente convenio, y lo leo en el parágrafo primero, dice: el presente protocolo, que desarrolla y completa el artículo tercero común de los convenios de Ginebra del 12 de agosto del 49, sin modificar sus actuales condiciones de aplicación, se aplicará, y ahí viene la parte interesante, a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el artículo primero del protocolo adicional de los mismos convenios de Ginebra, es decir, conflicto de carácter internacional, y que se desarrollen en el territorio de una alta parte contratante, es decir, de un país que haya suscrito el convenio y que forma parte de las Naciones Unidas. Ese fue comentario mío. Que se desarrollen en el territorio de una alta parte contratante de un país entre sus fuerzas armadas y aquí viene lo interesante, fuerzas armadas disidentes es un término político, o grupos armados organizados que
bajo la dirección, suponiendo que no son grupos disidentes los grupos de narcotráfico, los grupos de delincuencia organizada, porque no tienen una motivación política, entonces nos vamos al segundo supuesto, o grupos armados organizados que bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar entonces el presente protocolo. Cierro la cita. Desde mi particular punto de vista, cualquiera de los 22 grupos que fueron enunciados por el presidente Noboa o, haciendo el símil en México, el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, los que quieran, los Zetas, los nuevos Zetas, el cártel del Golfo, lo que quieran, ¿es un grupo armado? Sí. ¿Tiene un único mando responsable? No, porque se mueven por células, por plazas, por zonas, ¿no? ¿Ejercen el control total de un territorio? Desde mi particular punto de vista, no. Tienen presencia, pueden tener mucha presencia, pero no ejercen el control total del territorio y mucho menos realizan operaciones militares sostenidas y Cuando dices territorio, ¿cómo debemos entenderlo? ¿Territorio te refieres a todo el país o No, a una parte del país? a partecitas del país que tengan el control total. Por ejemplo, en muchas ocasiones se intentó invocar esto para las FARC. Las FARC y el ELN sí tenían el control territorial de zonas completas. Ellos gobernaban. Ellos tenían el control de acceso, las salidas, los alimentos, los impuestos. Eran una forma de ejercicio de gobierno en algunas zonas específicas. En el caso de México o en el caso de Ecuador, tienen fuerte presencia, claro, pero tú, aunque pudiéramos pensar ahorita, Tamaulipas, ¿hay zonas que controla la delincuencia organizada? Sí. ¿Eso ha retraído al Estado? O sea, no hay presencia del Estado, no hay presencia y solo puedes o solo tienen el control territorial exclusivo estos grupos armados. No. Sí. Por eso, pero tienen complicidad con las autoridades, connivencia con las autoridades, ¿no? Es decir, formalmente las autoridades siguen existiendo, ¿no? Y están en este factor, digamos, de complicidad o como quieras, pero no cedes el control. Y aquí voy a terminar. Justo me parece esta parte importante por el tema del control territorial, pero sobre todo también por el tema del reconocimiento de que estas acciones que desde hoy lo consideramos y están consideradas en el derecho penal como delitos, como crímenes, al invocar el Tratado Internacional se les reconoce como operaciones militares. Y justo una pregunta, y con eso cierro para dejar a la audiencia, una pregunta que se hacían era, si tú atacas objetivos militares en esta declaratoria de conflicto armado no internacional en Ecuador, si los choneros o los grupos de delincuencia organizada atacan una base militar o atacan una base policial, está protegida como acción militar. Entonces, tiene que ser juzgada no bajo el derecho penal ordinario, sino bajo el derecho penal internacional y el derecho internacional humanitario. Complejiza, yo digo, la situación. Si no invocas el derecho internacional humanitario, un ataque de los choneros o del FITO a una estación policial puede ser terrorismo, puede ser homicidio, puede ser, y utilizas el derecho nacional para juzgarlo. No, en este caso digo, a partir de la declaratoria del decreto, se tendría que utilizar el derecho penal internacional y eventualmente el derecho internacional humanitario. Es decir, complejiza, desde mi particular punto de vista, el combate a la delincuencia en contra de los grupos de crimen organizado. Entonces, creo que varios de estos factores justo lo que hacen es complejizar el ejercicio. Ahora, perdón, el abuso del tiempo, coincido con Federico, quizá la lógica no fue un error desde Noboa, sino que al poder invocar el derecho internacional humanitario, pues le dijera a los Estados Unidos, oye, ya ven para acá, ahora sí ya puedes entrar, ¿no? Y ceder parte del control del Estado a los grupos, pues a Estados Unidos, que ya había sido justo expulsado de la base de Manta, nos hicieron en el chat de la corrección, de la base de Manta del 2009 por parte del expresidente Correa. Ya, gracias, David. Y sobre esto último que está señalando David, sobre eso iba mi pregunta, que a lo mejor Federico, pues en realidad David tiene razón y tú tienes razón, aunque había una discrepancia.
y una aparente discrepancia, y era las razones que motivan al presidente actual para convocar un estado de excepción y declarar a este grupo como grupo terrorista. Y eso lo traigo a cuento por esta imagen que les voy a poner aquí a cuadro, que es la que es esta del medio de comunicación. Es una nota de octubre de 2023, de octubre. O sea, si uno la lee, pues pareciera que es ahorita, ¿no? Sí, tal cual. Ecuador anunció que militares de Estados Unidos podrán realizar operaciones en su territorio para enfrentar el narcotráfico y la trata de personas. 3 de octubre de 2023, evidentemente, pues toda la parte opositora, defensores a derechos humanos y demás, se opusieron a esto. ¿Por qué? Porque recordemos que a inicios del presente siglo, a finales de 1999 y 2000, es cuando se instaló la base aérea militar de los Estados Unidos en la ciudad de Manta. Y Rafael Correa es el que le puso fin a esa base aérea. Pues este nuevo presidente en octubre dijo, los queremos de regreso. Ha habido una fuerte resistencia y ahora con este decreto de excepción, y que además va acompañado de un incremento del 3% al IVA, ¿no? Porque dice, las guerras cuestan dinero, ¿no? Cuestan dinero, y entonces pues tiene ahí un pretexto para justificar un incremento de esta naturaleza. Estos son los datos duros que se tienen, y otra cosa es la interpretación que ustedes y nosotros podamos hacer a esto que está pasando. Por eso digo que el planteamiento inicial que hacía David, pues tiene razón, y el planteamiento que tú hacías también tiene razón, porque le daba alguna herramienta al actual presidente para poder traer a los Estados Unidos y tomar otra serie de medidas económicas. ¿Qué decía al respecto, Federico? Bueno, una cosa, acuérdate que nuestro otro tema era la demanda sudafricana en contra de Sí, Israel. no lo Israel, olvido. Israel en el fondo está jugando, y lo ha jugado los últimos 76 años, exactamente el juego que ahorita acabas de describir para Novoa. O sea, Israel todo el tiempo convoca a los Estados Unidos para que le apoye. Ojo, y de hecho no siempre fue solo Estados Unidos. Te quedó pensando en la guerra del Canal, en la época de Nasser, Israel hizo el arreglo con Francia e Inglaterra en contra de los países árabes y de los palestinos. Estados Unidos, cosa rara, en ese momento tenía otras broncas en otros lados, no quería meterse directo, pero se armó el San Quintín, y Estados Unidos desde entonces es el que entra. Entonces, lo que está haciendo Ecuador, Noboa en ese momento, es algo que Israel lleva haciendo mucho tiempo. ¿Y cuál es el problema? El problema es que lo que hace es escalar la bronca. Ahora, yo sobre este punto quisiera regresar a un otro detalle jurídico-político. Es muy interesante, y de hecho me gusta, aunque me espantó un poco cuando lo oí, la interpretación que nos hizo David. De hecho, lo que hizo Noboa es reconocerle el carácter de beligerante a los criminales. Y como bien dice David, lo lógico hubiera sido que los tratara con el derecho interno, o sea, son delincuentes, y por lo tanto hay que pegarles. Y capaz de que necesito ayuda internacional y a mis amigos aliados extranjeros, pero sigue siendo un asunto penal, ¿sí? Y, por cierto, Colombia nunca cruzó esa raya, nunca. Siempre mantuvo el asunto en el derecho penal interno, y lo que hacía en cualquier caso era pactar con Estados Unidos extradiciones muy fáciles para que el sistema penal de Estados Unidos le ayudara al sistema penal colombiano a perseguir al narco, pero nunca los convirtió en fuerza beligerante. Ahora, eso luego en México no lo entendemos mucho, pero aprovechando que estamos en los 30 años de la rebelión del Año Nuevo, una de las cosas que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional exigió desde el mero principio
era ser reconocido como fuerza beligerante. ¿Por qué? Porque lo que quería el ejército zapatista era que la comunidad internacional interviniera para detener al ejército mexicano y reconociera que el ejército zapatista era una fuerza armada que tenía control de territorio y que estaba peleando legítimamente por el poder político dentro del país. Y por lo tanto se aplicaban las reglas de la guerra internacional. Es una cosa bien interesante porque hace 30 años quienes decían lo que ahora está diciendo Noboa era la izquierda mexicana radical armada. Reconóceme como fuerza beligerante para que entonces aplique el derecho internacional. Y, ojo, ¿por qué lo hacían? Porque eso era una manera de contener al ejército mexicano, que acuérdense, las Fuerzas de Liberación Nacional, que fueron las que fundaron el EZLN, son el único grupo guerrillero sobreviviente de la guerra sucia y con capacidad de seguir la lucha en contra del Estado mexicano. Que es un poco, perdón, Federico, que es un poco, justo se invocaba desde la izquierda para contener la acción del ejército o regular la acción del ejército. Es lo que yo digo ahorita. El EZLN tenía un carácter de disidente, era un grupo disidente que había declarado la guerra al Estado. Y se invocaba que fuera reconocido como fuerza beligerante justo para contener el ejército, regularlo, digamos, para ponerle reglas a la intervención del ejército. Y por lo mismo, el ejército mexicano y el Estado mexicano jamás lo aceptaron, exacto, jamás aceptaron. Porque no iban a permitir, por más aliado que fuera el salinismo y el sevillismo de Estados Unidos, jamás iban a permitir que Estados Unidos, que es el actor fuerte de la comunidad internacional en esa región, pudiera meterse. Por otro lado, es una cosa bien rara, porque es la administración Clinton, si ustedes se acuerdan, en aquel momento, y a mí me tocó verlo, una cosa bien extraña, era que la administración Clinton no tenía la más mínima intención de que la cosa se pusiera peor en Chiapas. No querían intervenir, pero tampoco querían que hubiera una represión generalizada. Entonces ahí se alinearon muy bien las estrellas para que la cosa no siguiera siendo tan violenta como podría haber sido hace 30 años. Pero fíjense cómo, ojo, esto es lo que vuelve locos a los seres humanos normales cuando oyen a los abogados. La misma institución, que es el reconocimiento de beligerancia, puede servir para una cosa o para su contraria, dependiendo de las circunstancias. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucha atención cuando veamos qué es lo que se está haciendo. Noboa parece que está haciendo algo bueno, pero al mismo tiempo le está dando demasiado poder a criminales comunes, en opinión de David y mía, pero al mismo tiempo es un pretexto para invitar a Estados Unidos a meterse. En Chiapas no son criminales comunes, es un grupo disidente político con mucha claridad que desea ser reconocido como beligerante para que se meta a la comunidad internacional, aunque sea Estados Unidos, para que detengan a un ejército que en los años previos había demostrado ser probablemente, por cierto, y no creo equivocarme cuando voy a decir lo que voy a decir, el ejército mexicano había demostrado ser el más salvaje de los ejércitos latinoamericanos. Y más salvaje porque aparte de todo ni siquiera dejó constancia, no lo hizo en público y sigue impune. Ya. Gracias, mi querido Federico. Nos quedan 10 minutos, caballeros, mis queridos Maxi abogados, sobre el tema de Sudáfrica, la demanda por genocidio que implementa Sudáfrica contra Israel. En términos reales, ¿qué viabilidad le ves a esta demanda que está presentando Sudáfrica, más allá o independientemente de la postura de lo que ya ha declarado Benjamín Netanyahu, David, que dice, ni la corte, ni Dios, ni el diablo, ni nadie va a impedir que nosotros acabemos con Hamás? En otras palabras, acabemos con todos los palestinos que están allí en la Franja de Gaza y en Cisjordania de alguna manera también. ¿Qué decir, David? Perdón, nada más para cerrar el tema anterior, yo sé que nos queda poquito tiempo, pero invocando un poco esta lógica de que el Estado tiene la fuerza, digamos, el monopolio de la fuerza armada, la fuerza pública para enfrentar a los grupos de delincuencia, justo el presidente Noboa hace en el decreto, en el 111 que hacía la referencia, en el artículo 165 de la Constitución, le faculta para decretar estados de excepción. Generalmente varios de los países de Sudamérica tienen estos estados de excepción como 2 veces al año, ¿no? Cuando hay una cosa urgente lo invocan.
Pero uno de estas invocaciones del estado de excepción que le permite la Constitución y la ley nacional es establecer zonas de seguridad en territorio nacional y, esa es la parte importante, disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y llamar al servicio activo a toda la reserva, así como a la reserva personal de las instituciones, disponer el cierre o la habilitación de puertos, aeropuertos, pasos fronterizos, disponer la movilización de pertrechos que sean necesarios, decretar la desmovilización nacional, trasladar el gobierno a otra ciudad, decretar recaudación anticipada de tributos. O sea, lo faculta la propia Constitución, esto de la lógica del IVA, ¿no? Entonces, nada más para cerrar, tenía herramientas del derecho nacional, Novoa, para invocarlas, ya las había invocado 2 días antes con el estado de excepción, tiene sustento constitucional, tiene un andamiaje, digamos, una construcción legal nacional, el derecho interno. Desde mi particular punto de vista, esto dice a invocar lo internacional, tiene más bien que ver con esto de Estados Unidos, con controles, con otras cosas que no tenemos en el radar, pero insisto, es un tema que podemos seguir estudiando. Y ahora, sobre el tema, gracias Ernesto, sobre el tema, nos queda muy poco tiempo. Ayer me estoy chutando las 7 horas de la audiencia de la Corte Internacional de Justicia. Súper interesante. Oye, David, tenemos, más allá de lo que podamos hablar ahorita, en lo que queda, pues tenemos que hacer un programa específicamente de eso. A mí me parece, sin ponerme a producir, ¿verdad? Porque luego me regañan aquí en este bonito espacio, ¿verdad? Pero a mí me parece que sería muy interesante incluso ver, yo hice toda la tarea de la historia de la Corte Internacional de Justicia para contextualizar, digamos, voy a responder a tu pregunta y termino con la contextualización de la Corte un poco para la audiencia. Yo creo que la solicitud que está presentando en este momento tiene dos partes, la demanda que presenta Sudáfrica, una parte de fondo sobre actos que pudieran constituir genocidio o que pudieran ser violatorios de la Convención Internacional, y ahorita les doy todo el nombre completo porque acá la traigo, para prevenir y combatir el genocidio. Estos actos o estos señalamientos que está haciendo Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia justo fueron alegados en el primer día de las audiencias, en el jueves de la semana pasada, y yo sí ahí voy a reconocer una magistral exposición por parte de la delegación de Sudáfrica. O sea, la representación de Sudáfrica en la audiencia, ahora todavía está en inglés completa, o por ahí está circulando un doblaje de la audiencia. A mí no, yo escuché el doblaje y no me gustó porque le quita la esencia, digamos, me gustaría que lo publicaran después con subtítulos para completa, pero es una magistral exposición. Yo no estoy diciendo si tienen razón o no. Al final, el fondo, la Corte Internacional de Justicia lo va a resolver si tienen razón o no. Son 2 temas. En el fondo, estos actos que pudieran constituir violaciones a la Convención contra el Genocidio de 1946, que pudieran ser tendientes o dirigidos a cometer actos relacionados con genocidio o a violar la Convención de 1946. Y la segunda parte que pide Sudáfrica es, en tanto tú estudies el fondo, o en tanto tú estudies el fondo de si estos son actos que violan la Convención contra el Genocidio o no, decreta medidas cautelares, bueno, me llaman medidas provisionales, de forma urgente para poder detener o parar estos actos que posiblemente pudieran constituir actos genocidas. Entonces, lo que se discutió el jueves y el viernes no fue el fondo de si los actos cometidos por Israel constituyen o no violaciones a la Convención contra el Genocidio, sino lo que hizo fue discutir solo la necesidad de la adopción de medidas provisionales. Medidas provisionales, ya lo hemos visto aquí, son estas medidas urgentes. Paren, detengan, como las suspensiones que tiene la Suprema Corte de Justicia, los amparos, suspendan lo que están haciendo para evitar que haya una o más violaciones o que se cometan violaciones irreparables. Solo esa discusión, insisto, se discutió, el jueves tuvo la palabra 3 horas Sudáfrica, el viernes tuvo la palabra 3 horas Israel, y bueno, se hicieron estas alegaciones. Ahora, la resolución de estas medidas provisionales puede resolverse en un par de semanas, 4 a 6, 7 semanas quizá, en lo que se hace el análisis de estas solicitudes específicas. Son 9 puntos que se solicitan en las medidas provisionales. Y la resolución de fondo puede tardar meses e incluso años.
La Corte Internacional de Justicia dice que lo más que se han tardado son 5 años en resolver un asunto de fondo. Ya, la Corte Internacional de Justicia es el máximo organismo de las Naciones Unidas, está reconocido desde el propio Estatuto de Creación de las Naciones Unidas, en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de las Naciones de Naciones Unidas, se establece la competencia de la Corte Internacional de Justicia. A su vez, esta Corte tiene un precedente de una Corte Permanente de Justicia que estaba en los años 20. Posterior a la Primera Guerra Mundial se establece la Corte Permanente de Justicia y posterior a la Segunda Guerra Mundial la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia, sus resoluciones son inatacables, son definitivas, son obligatorias de cumplimiento, pero ahí entra la parte que decía Federico. Para cumplirlas hace falta la coerción militar, la coerción política, la presión social, la comunidad internacional. Yo esperaría que sí se dicten las medidas provisionales para hacer, digamos, el dictado, no sé si de las 9 cosas que pidió Sudáfrica, acá las tengo listadas, pero ya no me da tiempo de mencionarlas. Solo quiero mencionar al final una de ellas que me parece muy importante. Las medidas provisionales se van a dictar, la comunidad internacional las va a adoptar y al incumplimiento de las medidas provisionales se manda la decisión de incumplimiento al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y el procedimiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para ordenar el cumplimiento puede de nueva cuenta verse vetado por Estados Unidos, como es previsible el escenario. Entonces podríamos caer en una suerte de bucle en donde ya salvamos el Consejo de Seguridad, vamos a la Corte Internacional, pero el incumplimiento de la Corte Internacional de una sentencia o de una resolución de medidas provisionales regresa al Consejo de Seguridad y ahí podríamos, insisto, estar en este bucle. Pero la decisión que pueda tomar la Corte Internacional de Justicia me parece muy importante, muy interesante. Tiene casi 130 resoluciones desde 1949 a la fecha, 130 resoluciones, la mayoría se han cumplido, una de ellas que no se ha cumplido es justo las medidas provisionales invocadas por Ucrania contra Rusia por la invasión de Rusia a Ucrania de hace 2 años. Las medidas provisionales se dictaron para detener la ofensiva militar de Rusia en Ucrania y no se han cumplido estas medidas. Entonces, ahí está también porque se lleva al Consejo de Seguridad y Rusia, que tiene veto en el Consejo de Seguridad, volvió a vetar la decisión de la Corte Internacional de Justicia, pero me parece que tiene un carácter moral, ético, tal, muy fuerte, muy importante, y que le da otro nivel a la discusión justo de lo que está sucediendo en Gaza, a este genocidio, sí, a mí me parece que está perfectamente caracterizado, lo caracterizó de manera, insisto, magistral Sudáfrica en la audiencia del jueves, para enlistar cada uno de los puntos y de los aspectos que constituyen actos de genocidio de lo que está ocurriendo en Gaza. Perdón por el tiempo, mi querido Ernesto. No, gracias, David. Federico, pues prácticamente se nos acabó el tiempo, para seguir abordando. Tenemos una entrevista ahorita con una consejera del INE. Pero sí, para cerrar, Federico, si pudiera cerrar en 2 minutos, más allá de que después podamos abordarlo a profundidad. No, de hecho no necesitaría más. Yo tenía nada más un comentario acerca de precedentes. Uno ya lo mencionó David ahorita. En el caso de Ucrania, la Corte dictó medidas. El problema es que no se cumplen. ¿Por qué? Porque Rusia es uno de los 5 estados con veto. Pero hay otro precedente que es interesante, donde sí se aplicaron. No solamente medidas cautelares, sino el fondo, un caso de fondo, que es Serbia. Serbia en Srebrenica. Se viola la Convención contra el Genocidio, pero por una razón increíblemente importante. Los estados tienen el deber de evitar el genocidio. Es más, esa es la razón por la cual Sudáfrica se va a la corte y dice, vengo a presentar esta demanda porque la convención me obliga a mí, Estado sudafricano, a prevenir el genocidio. Entonces, si estoy viendo que está pasando esto en aquel lugar, mi deber es presentar esta demanda, porque estoy obligado por el tratado a prevenir el genocidio. Ahora, ¿quién es el verdadero culpable? ¿Quién es el que comete el genocidio, pero aparte dejó, permitió, no previno el genocidio? Primero que nada Israel y los aliados de Israel. Y esto es una cosa bien importante porque aparte, y ese es mi último otro comentario, Estados Unidos tiene una broncota, específicamente Biden y los demócratas.
están en elección presidencial este año y una de las razones por las cuales un sector fuerte del electorado de izquierdas progresistas podría quedarse en su casa y no salir a votar en la elección presidencial de Estados Unidos, y eso le podría dar el triunfo a Trump, es que Biden está permitiendo lo que está haciendo Israel. Entonces, hay una parte del electorado estadounidense que está indignadísimo por eso. Y entonces, y esto es una cosa bien extraña, porque Biden no puede echarse para atrás del apoyo que le está dando a Israel. Es un legado maldito de la política internacional de Estados Unidos. No se va a echar para atrás, pero paradójicamente, si hubiera medidas cautelares fuertes de la Haya, Estados Unidos podría, no Estados Unidos, Biden tendría una excusa para no dejar de apoyar a Israel, pero sí hacer algo y detenerse. De tal manera que eso le podría beneficiar electoralmente. Entonces, podría tal vez funcionar algo, pero otra vez, fíjense cómo se necesita que haya una constelación política que ayude a que el derecho internacional funcione. ¿Por qué con Serbia sí se logró en el caso de Srebrenica? Pues porque Serbia era diminuto y porque perdió la guerra al final. Ya. Entonces los perdedores siempre pierden. Un minuto, perdón, Ernesto, ya sé que vamos a cerrar nada más. La invocación de la Convención contra el Genocidio es sumamente importante en el caso de Israel, justo porque se crea la Convención contra el Genocidio después del Holocausto. Es decir, después del Holocausto contra el pueblo judío, la esencia, el corazón de la Convención contra el Genocidio es la experiencia del genocidio de los nazis y del Holocausto. Invocar que Israel hoy como Estado está violando la convención que se creó exprofeso para proteger a todo el mundo, pero entre ellos al pueblo judío de una posibilidad, de una acción futura, el mensaje de nunca más que fue establecido en la Convención contra el Genocidio, a base de la Convención contra el Genocidio, es hoy justo lo que está violando Israel. O sea, me parece una suerte bastante cruda de la historia. Y un punto que pide Sudáfrica y que es un tema que es muy simbólico, es que dentro de las medidas provisionales, que se pare el ataque armado, las incursiones, que se permitan los alimentos, la salud, todos esos temas, pero uno de los que me pareció muy significativo, incluso históricamente, es, y dice, evitar que el Estado de Israel destruya y que a su vez preserve las evidencias que se alegan como acciones del genocidio y que permita las investigaciones internacionales para corroborar las alegaciones de Sudáfrica. Eso hicieron los nazis. Cuando llegó la liberación, entre comillas, digamos cuando perdieron la guerra, destruir las evidencias o muchas de las evidencias que los podrían incriminar después en lo que fueron los juicios del Tribunal de Nuremberg y otros procedimientos internacionales. Entonces, esta solicitud que hace Sudáfrica específicamente tiene un carácter simbólico muy importante porque le dice al pueblo, le pide al Estado de Israel, no hagas lo que hizo los nazis al perder la guerra, o no evites, no destruyas las evidencias que te puedan después a nivel internacional sancionar y culpabilizar por haber cometido actos genocidas de lo que estás haciendo en este momento en Gaza. Ya, pues gracias David y gracias Federico, y además qué irónico que Alemania, precisamente quien perpetró ese genocidio contra el pueblo judío, pues ahora sea el que esté avalando a Israel para cometer el genocidio contra el pueblo palestino. Es peor imposible. Pues David Peña y Federico Anaya, muchas gracias. Y David, me comunico contigo más al ratito, a ver si mañana podemos tener un perspectivas para abordar específicamente eso, que nos interesa muchísimo darle un seguimiento ahí a profundidad. Así que gracias David, gracias Federico. Gracias, abrazos, saludos a toda la audiencia. Gracias, hasta pronto.